Honduras ya tiene nuevo presidente, Nasri Asfura. El conservador ungido por Donald Trump prometió al juramentar luchar de frente contra el crimen organizado y uno de los graves problemas de este país azotado por las pandillas. ¿Cuánto puede cambiar la nación centroamericana bajo su mandato y qué implicarán sus reformas para el conjunto de Centroamérica y el Caribe, puntos calientes de la migración regional? Vamos en breve por el detalle de esta y otras noticias del día. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. El político conservador Nasri Asfura jura como presidente de Honduras y lo hace con una agenda ligada a los Estados Unidos para enfrentar los desafíos económicos y de seguridad del país más empobrecido y violento de Centroamérica. En medio de las tensiones en Minneapolis, Donald Trump decide mantener en su cargo a la ministra de Seguridad Interior y saca de la ciudad al jefe de inmigración. Ampliamos la perspectiva desde Minnesota y Washington. Y hoy Alemania conmemora los millones de asesinados por el régimen nazi, entre ellos la eliminación sistemática de más de 6 millones de judíos. La conmemoración del Día de la Liberación del campo de concentración de Auschwitz ocurre en un contexto de alarmante aumento del antisemitismo en Alemania y el mundo. En Honduras, tras un extraordinariamente extenso proceso electoral, marcado además por denuncias de fraude, juramentó en su cargo finalmente el político conservador Nasri Asfura. En un discurso pronunciado en el Congreso Nacional, Asfura presentó los pilares de su gobierno por los próximos 4 años: la lucha contra la grave inseguridad, la recuperación económica, las mejoras en salud, educación y empleo. Y también se comprometió a reducir y reformar el Estado, para lo que enumeró una serie de iniciativas legislativas. Durante la campaña, Asfura, recordemos, contó con el apoyo del presidente Donald Trump, quien amenazó con recortar las ayudas al Estado hondureño si Asfura no era elegido presidente. Bueno, vamos a escuchar parte de las declaraciones del nuevo presidente de Honduras. La reducción del Estado para tener una mayor eficiencia y poder dedicar nuestros recursos realmente a resolver problemas, a atender a la gente. Seguridad de frente a luchar contra la inseguridad. No tengan duda de eso. Son 4 años de un nuevo gobierno en el que se ha prometido una amplia transformación del Estado, y queremos hablar de esta situación en Tegucigalpa con Lester Ramírez, quien es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Tecnológica Centroamérica, UNITEC por sus siglas en español. Señor Ramírez, bienvenido. Comienzo preguntándole: apenas juramentar, el presidente Asfura sancionaba inmediatamente 3 decretos legislativos y se espera que, según prometió, la campaña elimine 38 instituciones públicas. En su opinión, ¿cuál será entonces la envergadura de la reforma del Estado hondureño? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, son 38 instituciones. He de tomar en cuenta que el gobierno saliente de Xiomara Castro prácticamente duplicó el presupuesto de la República, el presupuesto del Estado. Son 38 instituciones, muchas que fueron creadas durante el gobierno anterior. Algunas van a ser fusionadas y, bueno, este ahorro que se obtenga, que estamos hablando de 15.000 millones de lempiras, alrededor, se puede decir, de unos 500 millones de dólares, van a ayudar a, bueno, sin duda, a pagar las cesantías, pero también a reinvertir este dinero en educación y en una muy necesitada infraestructura en el país. El presidente Asfura es una persona conocida por sus inversiones en infraestructura aquí en la capital, en Tegucigalpa. Estuvo 8 años en el gobierno municipal e invirtió mucho en trabajos de obra gris, y esa es la propuesta también que está haciendo para el resto del país ahora, ¿no? Y señor Ramírez, en términos geoestratégicos, ¿qué papel cumplirá Honduras, en su opinión, bajo el mandato de Asfura, y considerando también la ola de gobiernos conservadores afines a ampliar también esa alianza, a reforzarla con el gobierno de los Estados Unidos? No, va a sumar a esta ola hemisférica de partidos de derecha, ¿no? Va a sumar también a esta nueva visión de la doctrina Monroe, o la doctrina Donroe, como le está llamando la Casa Blanca. Creo que eso es parte de la estrategia de los Estados Unidos. Honduras tiene mucho que ofrecer a nivel geopolítico, especialmente en términos de posibilidades para nearshoring, de la inversión estadounidense en el país, y de otros tipos de inversiones también del continente.
Muy importante también va a ser el trabajo que se pueda hacer en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Creo que ese es uno de los temas también que vienen y están en la mesa de la conversación, pero también el trabajo que pueda hacer en desarrollo de capacidades energéticas. Honduras es un país que tiene un gran potencial en producción energética, pero necesita una gran inversión. Su sistema de distribución es muy obsoleto y necesita ese apoyo para generar también las condiciones para la inversión. Creo que más allá de lo geopolítico también hay elementos ideológicos. Se percibe en el país de que ahora, saliendo de un gobierno, se puede decir, del socialismo del siglo XXI, de un experimento que tuvimos aquí, vamos a ver el péndulo ir al lado derecho de la ideología. Vamos a ver mucha influencia de las iglesias, especialmente las iglesias evangélicas, y además de eso ya se observa muchas relaciones también con Israel. Entendemos. Señor Ramírez, catedrático, muchas gracias por su perspectiva en Tegucigalpa. A la orden. En Nicaragua, un juzgado condenó al opositor nicaragüense y ex asesor presidencial Bayardo Arce y a su asistente Ricardo Bonilla por lavado de activos en la modalidad de defraudación del Estado. Así lo comunicó este martes la oficialista Procuraduría General de Justicia nicaragüense, sin precisar la duración de la condena. Arce, uno de los acérrimos opositores sandinistas al régimen de Ortega y Murillo, estaba recluido en aislamiento desde julio pasado en la prisión de máxima seguridad de La Modelo. Excomandante sandinista, Bayardo Arce se desempeñaba como asesor económico del presidente Daniel Ortega en 2007 y también fue cercano a su esposa Rosario Murillo. La condena contra Bayardo Arce viene precedida por su caída el año pasado dentro del régimen orteguista, en lo que fue interpretado como una purga tras la asunción de Murillo como co-líder nicaragüense. Las autoridades de Arizona, en los Estados Unidos, informaron que una persona recibió un disparo y se encuentra ahora mismo en estado crítico en un tiroteo que, según el comunicado oficial, involucró a la patrulla fronteriza y a un sospechoso en Arivaca, cerca de la frontera entre los Estados Unidos y México. Según el departamento del sheriff del condado de Pima, el lugar es una ruta común para el narcotráfico y el cruce ilegal. Afirmó que investiga los hechos en conjunto con el FBI y los agentes de migración de la ICE. Y todo esto ocurre cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decide mantener en su cargo a Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior de su gobierno, pese a la ola de críticas por la actuación de los agentes de la Oficina de Migración y de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, en la ciudad de Minneapolis. La muerte de Alex Pretty, un enfermero estadounidense que fue abatido a balazos por agentes migratorios en Minneapolis, provocó la indignación incluso en las filas republicanas. Las autoridades locales aseguran que un último video contradice la versión oficial que se trató de un acto de defensa propia frente a un hombre armado. Las imágenes muestran cómo los agentes del ICE disparan a Pretty a bocajarro cuando éste yacía en el suelo sosteniendo un teléfono móvil. Trump ha decidido ahora sacar de Minneapolis a Greg Bovino, el jefe de inmigración que supervisaba las operaciones en la ciudad. Este será sustituido por Tom Homan, apodado el zar de la frontera. Por otro lado, un juez federal ha citado al director interino del ICE, Todd Lyons, para que explique por qué la agencia ha incumplido las órdenes de los tribunales locales. Bueno, ¿y cómo sigue ahora la historia de los Estados Unidos? Queremos ampliar la perspectiva en Minnesota y en Washington con los periodistas Alejandro Orozco y José Díaz Briceño, respectivamente. Bienvenidos a ambos. José, parto contigo. Trump mantiene en su cargo a la ministra de Seguridad Interior, decíamos, y saca, por otro lado, de Minneapolis el jefe de inmigración. ¿Cómo justifica la administración Trump estas decisiones? Así es, más de una mayoría de los estadounidenses creen que los disparos en contra del señor Pretty no fueron justificados, esto de acuerdo con encuestas instantáneas de los últimos días, y sin embargo, a pesar de ello, el presidente Trump cree que Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interna, debe seguir en su puesto. La justificación específica es que ella ha hecho un gran trabajo para limitar los cruces irregulares en la frontera con México. Recordemos, en estos momentos, desde la entrada del presidente Trump en enero,
enero de 2025, los cruces irregulares de migrantes han bajado a niveles no vistos desde la década de 1960 y justamente el presidente Trump cree que eso es justificación suficiente para que no se mantenga en el cargo y sin embargo el comandante Bobino, él sí dejará junto a algunos de sus agentes justamente Minneapolis y sin embargo esto no significa, de acuerdo con la Casa Blanca, que las redadas contra migrantes, incluso que no tengan récord criminal, se detendrán. Estas seguirán adelante y quizá lo único que cambie son las tácticas más agresivas. Alejandro, básicamente hay dos versiones de un mismo hecho. ¿Cómo avanza la investigación de los hechos en Minneapolis que más se ha conocido? Bueno, Jenny, comentarte que a lo largo de esta mañana se tuvieron dos entrevistas, una de ellas del gobernador Walz con Tom Homan y luego fue el alcalde Jacob Frey. Ambos coincidieron en la necesidad de una investigación independiente de este hecho. Como tú lo decías hace un rato, hay una versión que la puedes ver a partir del video, se ve lo que sucedió. Está la otra versión oficial que estuvimos escuchando desde el sábado, que no coincide para nada con las personas que conocían a Alex Pretty. Entonces, los avances han sido pocos, toda vez que no se le ha concedido el acceso a las evidencias a las autoridades locales, a las autoridades estatales. El BCA es quien pide llevar esta investigación o bien que sea un ente independiente quien la haga para llegar a conclusiones pues más creíbles o más confiables. Entendemos. Y José, ¿por qué estamos viendo esta crisis principalmente en ciudades con alcaldías demócratas? ¿Qué se comenta allá en Washington? Sí, la respuesta directa a esta pregunta es que básicamente la Casa Blanca busca con estas operaciones forzar a las ciudades demócratas que no tienen algún acuerdo de colaboración con ICE para entregar a reos que estén en sus cárceles o que notifiquen de arrestos de algunas personas indocumentadas, que se unan a la estrategia federal. Y sin embargo, aquí expertos también consideran que esta es una táctica más de revancha política, pues creen que desde la administración Trump hacer ver mal las imágenes de caos en ciudades demócratas como Chicago o Minneapolis pudiera afectar a los demócratas en sus posiciones electorales. Y lo que hemos visto, sin embargo, en los últimos días es que justamente la opinión pública pareciera que al menos en las tácticas más agresivas de inmigración por parte de Trump se está dando una reversa. Y naturalmente, Alejandro, esta crisis está poniendo también a prueba el sistema administrativo de los Estados Unidos, la estructura federal versus la local o viceversa. ¿Qué implicaciones políticas tienen estos episodios de violencia en ciudades como Minneapolis, en tu opinión? Bueno, debe de reconocerse que estos hechos han reforzado mucho la imagen de las autoridades locales, tanto del gobernador Walz, que estaba un poco complicada su situación, como la del alcalde Jacob Frey. Las implicaciones, la comunidad se ha unido en torno a lo que le ha pedido el alcalde, sobre todo en el tema de las manifestaciones. Decirte que el viernes se reunieron más de 50,000 personas a una temperatura que se sentía como menos 32 grados Celsius y no hubo ningún disturbio. Se reunieron 50,000 personas para manifestarse contra esta ocupación de las autoridades federales sin ningún tipo de violencia, lo cual pues se le debe reconocer porque fue el llamamiento que han hecho las autoridades locales. Alejandro Orozco y José Díaz Briceño, muchas gracias a ambos. Con gusto, siempre. Y más noticias porque tras la llegada del portaaviones estadounidenses USS Abraham Lincoln a Oriente Medio, el presidente Donald Trump afirma que la República Islámica de Irán podría estar buscando una salida de la crisis. Trump insiste en que la diplomacia sigue siendo una opción, aunque se niega a descartar por completo una acción militar tras la brutal masacre de miles de manifestantes pacíficos por parte del régimen islámico. Ante la llegada del poderoso portaaviones surge la pregunta: ¿cuál sería esta vez el objetivo y la dimensión de un eventual ataque de los Estados Unidos en territorio iraní? Por ahora, el régimen de los ayatolás ha advertido que solo provocaría inestabilidad en la región. Donald Trump ha amenazado a Irán en repetidas ocasiones. Así respondía ante un posible plan de Teherán de intentar asesinarlo. En caso de que pase algo, haremos volar a todo el país. E Irán afirma que está dispuesto a actuar ante las amenazas de Washington. Trump sabe que si se levanta una mano para atacar a nuestro líder, no solo cortaremos esa mano de manera firme y valerosa, y no lo digo como figura retórica, sino que haremos arder su mundo.
Estados Unidos cuenta con diversas capacidades militares en la región, pero requieren tiempo para ser desplegadas. El portaaviones Abraham Lincoln llegó al Mar Arábigo desde el Mar de la China Meridional, un viaje que le tomó una semana. En la región ya hay cazas F-15E y existe la posibilidad de lanzar ataques con misiles. Pero Estados Unidos ha reducido su presencia militar desde la guerra de 12 días del año pasado, que enfrentó a Estados Unidos e Israel con Irán. Entonces había otro grupo de portaaviones completo en la zona. Los objetivos más probables de un ataque estadounidense serían las bases y puestos de mando de la Guardia Revolucionaria iraní, así como el programa de misiles balísticos y la Fuerza Aérea iraní, y sin duda también los líderes políticos. Sobre las instalaciones del programa nuclear, los analistas aseguran que tras los ataques de Israel y Estados Unidos del año pasado, el régimen iraní habría trasladado las instalaciones para dificultar nuevos bombardeos. Trump ha prometido que no enviará tropas sobre el terreno. Irán asegura que responderá con firmeza a cualquier ataque, sea por tierra o por aire. Hay más de una decena de bases estadounidenses cerca de Irán. Teherán podría tratar de bombardearlas, así como Israel. Las consecuencias de un ataque estadounidense serían entonces muy serias. Está por verse si los manifestantes en Irán pueden confiar en una intervención de Washington. Vamos a cambiar de asunto, hablamos ahora de economía y un importante titular del día histórico aquí en Europa. Así es, Jenny, acuerdo histórico, como tú dices, la Unión Europea y la India sellaron hoy la madre de todos los acuerdos, según las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Es que luego de 18 años de negociaciones intermitentes se ha firmado un acuerdo que quitará o reducirá fuertemente aranceles históricos, creando la mayor zona comercial del mundo con más de 2.000 millones de consumidores. Cuando se implemente, la India habrá quitado un enorme muro arancelario a casi el 97% de las exportaciones europeas. El acuerdo deberá ser ahora refrendado por los parlamentos de todos los países de la Unión Europea y la India. Un acuerdo largamente celebrado en ambos bloques y vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para analizar este tema con Ezequiel Garay. Ezequiel, saludos. ¿Estamos realmente ante un acuerdo histórico o ante la madre de todos los acuerdos, como dijo von der Leyen? Bueno, Paco, más allá de las grandilocuencias, podemos decir que es histórico porque la India es uno de los países más proteccionistas del mundo y se está abriendo a Europa parcialmente. Van a ser, por ejemplo, en el caso de los autos, un total de 250.000 autos europeos, 90.000 de ellos eléctricos, que van a empezar a ingresar con aranceles decrecientes que van a llegar hasta el 10%. En el caso de los autos de lujo, el arancel va a caer desde el 110%, primero hasta el 40% y luego hasta el 10%, también el whisky y las maquinarias, y desde el otro lado tendrán entrada preferencial los productos de la industria textil de la India. Y atención, algo muy importante, se va a facilitar el visado de ingenieros y científicos de la India para que vengan a Europa a llenar esos puestos que hoy las empresas no pueden conseguir, los puestos más capacitados. Bueno, tal vez puedan conseguir esta solución en la India. Ezequiel, tenemos muy fresco el antecedente del acuerdo con el Mercosur, paralizado a pocos días de su firma. ¿Hay razones para que los parlamentos europeos pudieran bloquear también este acuerdo? Bueno, Paco, la pregunta es válida. Creo que no. Estamos en el mismo punto. De momento se firmó el acuerdo político y ahora lo tienen que refrendar los parlamentos. Una revisión jurídica que podría llevar hasta un año. Hay que tener en cuenta que es un acuerdo que involucra a las partes, sectores industriales, sectores tecnológicos, pero ha dejado afuera en ambos lados al sector agrícola y al sector ganadero, que fueron los conflictivos en el acuerdo con el Mercosur. Hubo un punto que casi hace caer el acuerdo, que es la importación de productos de la India con huella de carbono, y esto era muy importante por el acero de la India. Pero bueno, se han introducido salvaguardas para que la Unión Europea les provea de la tecnología para que se haga con hidrógeno verde, para compensarlo con bonos de carbono, y así este acuerdo se pudo llevar adelante. Todo indica que esta vez sí tendría que funcionar. Gracias, Ezequiel, desde Frankfurt. Y empieza en un tribunal de Los Ángeles la selección de un jurado para un esperado juicio, el primero en el que los demandantes buscan establecer la responsabilidad de las redes sociales por la adicción infantil que presuntamente generan mediante el diseño de sus productos. Meta, matriz de Facebook e Instagram, y Alphabet, con su filial YouTube, serán examinadas en el primero de una serie de juicios en el que los abogados de la acusación adoptan una estrategia similar a la que se usó para establecer en los años 90 que el tabaco tenía un diseño adictivo.
Una estrategia que se saldó con indemnizaciones millonarias. Ana Nieto, Meta y Alphabet en el banquillo. ¿Por qué es importante este juicio? ¿Qué es lo que lo hace distinto a los anteriores contra las redes sociales? Paco, lo primero que te quería comentar es que tanto Snap como TikTok también estaban en la demanda, pero ambas empresas han cerrado un acuerdo extrajudicial con la demandante, una mujer de 20 años, usuaria desde la niñez y con problemas de ansiedad y depresión. Ahora su equipo de abogados, y ya te respondo a la pregunta, va a argumentar que tanto el scroll infinito, ese mirar sin fin en una aplicación, como los algoritmos están diseñados por las empresas para crear adicción, de la misma manera que las tabacaleras con la nicotina crearon un producto que liberaba dopamina entre los fumadores y llenaron de químicos el tabaco para crear más dependencia. Hasta ahora las redes sociales estaban escudando en una regulación que les exime de responsabilidad por el contenido creado por sus usuarios. Pero ahora los abogados están diciendo que el problema no es el contenido, sino el diseño de cómo se presenta este a los usuarios. Y mientras se reexamina el papel de las redes sociales, se renuevan las advertencias sobre la IA, advertencias sobre la amenaza que supone, pero hechas por el CEO de una de las empresas que crean esta tecnología, Anthropic. ¿Qué dice este ejecutivo? Darío Amodei es el presidente de Anthropic, el creador del bot Claude y uno de los competidores de ChatGPT, y ha escrito un ensayo de aproximadamente 40 páginas en el que detalla cómo la inteligencia artificial va a poner a la especie humana ante una prueba existencial para la que cree que no tenemos la madurez suficiente por las implicaciones sociales, tecnológicas y económicas que esta tecnología va a tener en muy corto plazo, 2 años como mucho. Amodei cree que hay que tomarse los cambios en serio, aunque Estados Unidos, uno de los líderes en esta tecnología, tiene una regulación mínima y muy fragmentada. El líder de Anthropic señala que hay que prepararse para fuertes irrupciones en el mercado laboral, sobre todo en los más jóvenes, algo que ya se dijo en Davos. También hay que reparar en el poder que tenga sobre el Estado y las capacidades que por ejemplo, dé a los grupos terroristas. Gracias, Ana. Desde Nueva York. Gracias. Dejamos ahora la economía, cambiamos de tema y volvemos a Alemania. Con uno de los grandes titulares de este día, Paco, este 27 de enero Alemania y el mundo conmemoran a los millones de asesinatos por el régimen nazi, entre ellos la eliminación sistemática de más de 6 millones de judíos. La fecha se conmemora con el llamado Día de la Liberación del Campo de Concentración de Auschwitz, cuando hace 81 años soldados del Ejército Rojo llegaban a ese centro de exterminio descubriendo la barbarie. Solo en ese campo de exterminio fueron asesinados más de 900.000 judíos. La conmemoración ocurre además en un contexto de alarmante aumento del antisemitismo en Alemania y en el mundo. Oświęcim es una pequeña localidad del sur de Polonia. En 1939 este país fue invadido por la Alemania nazi y Oświęcim, rebautizada como Auschwitz, fue incorporada al Reich alemán. En 1942, en la conferencia de Wannsee, celebrada en Berlín, el régimen nazi decidió cómo implementar su plan para asesinar sistemáticamente a toda la población judía de Europa. Auschwitz, ubicado en un cruce de importantes líneas ferroviarias y fuera de la vista de la población alemana, se convertiría en el escenario principal del capítulo más oscuro de la historia de Alemania. El complejo comprendía 3 campos principales y se extendía por varios pueblos. En Auschwitz I se realizaban experimentos médicos con los prisioneros y se perpetraban asesinatos en masa en las cámaras de gas. El campo de exterminio se construyó en Auschwitz-Birkenau, también conocido como Auschwitz II. Día y noche llegaban trenes con decenas de miles de personas. Los deportados, en su mayoría familias judías, se dividían inmediatamente. Los médicos de las SS decidían quién era apto para trabajar y quién no. Los ancianos, los enfermos y los niños solían ir directamente a las cámaras de gas. El veneno Ciclón B, introducido en la cámara a través de una trampilla, provocaba una asfixia agonizante y lenta que duraba hasta 30 minutos. Después, los prisioneros tenían que llevar los cadáveres al crematorio. Entre 1943 y 1944, una media de 6.000 judíos fueron asesinados en las cámaras de gas cada día.
Entre las víctimas de Auschwitz también había romaníes y sinti, prisioneros de guerra, personas con discapacidad y homosexuales. Cuando el Ejército Rojo Soviético llegó a Auschwitz en enero de 1945, encontraron apenas a unos 7.000 sobrevivientes de la maquinaria de muerte nazi. Las SS destruyeron las cámaras de gas y los crematorios unas semanas antes y enviaron a muchos prisioneros a las llamadas marchas de la muerte. La mayoría de los perpetradores desaparecieron y nunca fueron juzgados. Si bien el más grande, Auschwitz era solo uno de los cerca de 1.000 campos de concentración y 6 campos de exterminio que operó el régimen nazi. Vamos de inmediato a otras noticias importantes de este día. En la isla italiana de Sicilia, más de 1.500 personas han sido evacuadas tras un deslizamiento de tierra en el municipio de Nicemi. Una amplia franja de la ladera sobre la que se encuentra la localidad se derrumbó durante un fuerte temporal, dejando varias edificaciones al borde del precipicio. Según las autoridades, no se registraron heridos, pero se mantiene la alerta máxima ante el riesgo de nuevos deslizamientos de tierra. Al menos 23 personas han fallecido debido a un corrimiento de tierra que sepultó una aldea en la región de Bandung Occidental, en la isla de Java, en Indonesia. Se espera que la cifra aumente, pues hay decenas de desaparecidos. Los fallecidos eran miembros de una unidad de la Marina Indonesia que se encontraba realizando entrenamientos. Los equipos de rescate trabajan en la búsqueda de más víctimas. El primer ministro británico Keir Starmer viaja a China para impulsar las conversaciones comerciales. Se trata de la primera visita de un mandatario británico a China en 8 años. Hace 2 semanas, el primer ministro canadiense Mark Carney firmó un acuerdo con China y el próximo mes se espera la visita del canciller alemán al gigante asiático. Y al finalizar lo hacemos en Escocia porque en las Islas Shetland, donde se celebra un festival vikingo, cuyos orígenes se remontan a 1880, cada año, el último martes de enero, más de 1.000 personas se disfrazan de vikingos y desfilan por las calles durante el festival de Abhellia. Es un evento, un homenaje a la cultura nórdica presente aún en estas islas escocesas. Las Shetland son además el punto más septentrional de Reino Unido y están situadas a unos 220 kilómetros al oeste de Noruega. El desfile culmina siempre con la quema ceremonial de una réplica de un drakar, el típico barco vikingo. Y aquí nos despedimos. Soy Jenny Pérez. Ha sido un gusto acompañarlos. Hasta pronto.